Bienvenidos a otro episodio de la Arboleda Sagrada. En este video del día de hoy vamos a hacer un recorrido virtual en este lugar que están mirando en la pantalla, que es el río Susquehanna, que se encuentra en Harmony, Pensilvania. Es el lugar donde fueron restaurados tanto el sacerdocio arónico como el sacerdocio de Melquisedec. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón rojo que se encuentra abajo. Después, por favor, hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Así sabrán cada vez que salga un nuevo video aquí en este canal para ustedes. Les invito también que puedan disfrutar de los otros videos que están disponibles en este canal. Los videos más largos tratan temas doctrinales o hacen estudios sobre las escrituras. También se encuentran dos videos más donde van a ver un recorrido virtual de la casa de los Smith, que se encuentra en Palmira, Nueva York, y también de la arboleda sagrada que se encuentra detrás de la casa de los Smith. Espero que puedan disfrutar de todos esos videos también. Vamos a ver entonces este recorrido del río Susquehanna y la casa también de Isaac Hale, quien era el padre de Emma Smith. Soy hermana Paniagua. Y yo soy hermana Bruno. Servimos como misioneras de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, aquí en el sitio histórico de la restauración del sacerdocio en el condado de Susquehanna, Pensilvania. Estamos muy cerca de un recodo del río Susquehanna, el cual verán al final de esta experiencia. Para nosotros, este sitio es un lugar sagrado. Es un lugar donde Jesucristo reveló verdades preciosas y restauró el poder y la autoridad para llevar a cabo su obra sobre la tierra. Estamos fuera de la casa reconstruida de Isaac y Elizabeth Hale. Se encuentra en la ubicación exacta que la casa original que Isaac construyó en aproximadamente 1809, probablemente con la ayuda de sus hijos mayores y de Nathaniel, un hermano de Elizabeth. Esta zona llegó a formar parte de una nueva población llamada Harmony, Pensilvania. Isaac y Elizabeth tuvieron 9 hijos. Isaac se dedicaba a cazar con mucho éxito. Vendía suficiente carne y pieles para mantener a su numerosa familia e incluso proporcionarles lujos extra. Un día salió a cazar. En el bosque, probablemente no muy lejos de aquí, oyó una vocecita. Al acercarse, descubrió que era la voz de su hija Emma, que tenía unos 7 u 8 años. Emma estaba orando en voz alta por el bienestar del alma de su padre. En esa época, Isaac era deísta. Creía en un Creador supremo, pero no en la salvación a través de Jesucristo. La oración de su hija lo conmovió tanto que se convirtió en la fe en Jesucristo como su Salvador. La oración en voz alta de Emma cambió la vida de su padre. Unos 14 años después, Emma conoció a un joven cuya oración en una arboleda ya había comenzado a cambiar el mundo. Se llamaba José Smith. Nuestro Padre Celestial y Jesucristo se habían aparecido a José en respuesta a su oración. Y este acontecimiento señaló el comienzo de la restauración del Evangelio de Jesucristo sobre la tierra. Pueden obtener más información sobre este y otros sucesos en visitas virtuales por la Arboleda Sagrada y la granja de la familia Smith. Entremos a la casa de la familia Hill, donde hablaremos un poco sobre cómo se conocieron Emma y José. En 1825, Isaac y Elizabeth Hill alojaron temporalmente a un grupo de hombres, probablemente en una casa de troncos donde la familia Hill había vivido antes. El líder de aquel grupo era un hombre llamado Josiah Stoll, que había contratado al resto de los hombres para que lo ayudaran a encontrar una mina de plata, que él creía que estaba en esa zona. Uno de esos hombres era José Smith, de 19 años, conocido por ser una persona que podía utilizar lo que se denominaba piedra vidente para encontrar objetos perdidos o incluso para encontrar tesoros enterrados. Josiah y sus trabajadores permanecieron en la tierra de la familia Hill más o menos un mes antes de que José lo convenciera de abandonar la búsqueda. Durante ese mes, Emma llamó la atención de José y se hicieron amigos. Es posible que se vieran por primera vez en una sala como esta
donde Emma quizás sirvió comida a Josiah Stoll y a sus trabajadores. Al año siguiente, José regresó a esta zona a trabajar para Josiah Stoll y Joseph Knight en sus granjas. Mientras estaba aquí, tuvo algo de tiempo para asistir a la escuela. También vino aquí para visitar a Emma. Es probable que pasaran algún tiempo en el salón de los Hill. Este era un lugar donde tenían actividades sociales. Por ejemplo, un lugar para coser colchas. Isaac era un cazador y un hombre de negocios lo suficientemente exitoso como para tener un salón con hermosos muebles y objetos de decoración. En una sala como esta, Emma y José hablaron y se conocieron mejor. Los padres y los hermanos menores de Emma probablemente los interrumpieron de vez en cuando. Tal vez fue aquí donde José le contó a Emma que Dios el Padre y Jesucristo se le habían aparecido en respuesta a su oración, que un ángel lo había visitado y que tenía un llamamiento para traducir un antiguo libro de escrituras, escrito en planchas de oro, el Libro de Mormón. Al principio esas historias debieron haberle resultado sorprendentes a Emma, pero claramente llegó a creer en José. Admiro a Emma por su gran valor y fe inquebrantable. José reunió el valor para pedirle permiso a Isaac para casarse con Emma. Me imagino que esa conversación tan importante tuvo lugar en esta sala. La conversación no terminó bien. Isaac se negó. No le gustaba el hecho de que José fuera forastero, de fuera de la región, y no estaba de acuerdo con el hecho de que José hubiera trabajado por un tiempo como buscador de tesoros. Y a él y a otros miembros de su familia no les gustaba que José siguiera diciendo que había visto una visión. Pasó el tiempo y Emma finalmente se casó con José, sin la aprobación de su padre. José y Emma se casaron en enero de 1827, cuando él tenía 21 años y ella 22. Josiah Stoll los llevó a Manchester, Nueva York, a unos 225 kilómetros de distancia. Ahí vivieron con la familia de José, quienes recibieron a Emma en su casa. Mientras vivían en Manchester, el Señor le confió a José las planchas de oro. Pueden obtener más información sobre ese suceso en una visita virtual del Cerro Cumorah. Después de vivir más o menos durante un año en Manchester, la persecución contra José y su familia debido a sus declaraciones sobre visiones, ángeles y planchas de oro llegó a ser muy difícil de soportar para José y Emma. Algunas personas intentaron robar las planchas en repetidas ocasiones. José y Emma decidieron marcharse de Manchester. Ya habían comenzado a hacer planes para mudarse a Harmony por invitación de los padres de Emma. Cuando tomaron la decisión de mudarse, Alva, el hermano de Emma, hizo el largo viaje de ida y vuelta a Manchester en su carromato, tirado por un caballo para ayudarlos. En ese momento, Emma estaba embarazada de unos 3 meses. Cuando la joven pareja llegó aquí en diciembre de 1827, trajeron 2 vacas y algunas posesiones más. También trajeron las planchas de oro escondidas en un barril de frijoles. Cuando José estaba solo, copió algunos de los caracteres de las planchas, que estaban escritas en un idioma antiguo que él no entendía. Tal vez lo hizo en esta sala por la noche, mientras la familia Hill dormía en la planta superior. También comenzó a aprender a traducir los caracteres por el don y el poder de Dios. Hablaremos más sobre el proceso de traducción en un momento. José guardaba las planchas en una caja de madera hecha para transportar cristales de ventanas. José permitió que su suegro levantara la caja, pero no le permitió que abriera la caja ni mirara adentro. El Señor había dado a José instrucciones rigurosas de no mostrar las planchas a nadie en ese momento, ni siquiera a Emma. Emma creía que las planchas provenían de Dios, pero Isaac se sentía incómodo con aquella situación. Si no podía verlas, no quería tenerlas en su casa. Así que José buscó un lugar para esconder las planchas. En el bosque al norte de la casa. Sería difícil.
por no decir imposible, que José terminara la traducción de las planchas mientras él y Emma vivían con los padres de ella. Ellos pronto recibieron la oportunidad de mudarse a su propia casa. Isaac se ofreció a venderles una casa y algunas tierras en la granja de la familia. Más adelante en este mismo camino, ahí José podría hacer la obra que el Señor le había llamado a hacer. Vamos a visitar esa casa. Al igual que la casa de los Hill, esta estructura se encuentra en la ubicación exacta de la original. Se ha reconstruido y amueblado de acuerdo con una minuciosa investigación. José y Emma se mudaron a esta casa a principios de 1828. Esta casa no está tan ricamente amueblada como la casa de los Hale, pero era suya. Tenían un lugar para cocinar y limpiar, una despensa, un sótano, un lugar cómodo para dormir, un jardín en el exterior y un pequeño terreno para que José lo cultivara. Tiempo después, José agregó un taller y una cocina de verano. Poco después de mudarse, comenzaron la traducción del Libro de Mormón, con Emma como escribiente de José. Se sentaban juntos a la mesa y José mantenía tapadas las planchas de oro a menudo con un mantel. Traducía las palabras de las planchas sin mirarlas. José nunca explicó el proceso de traducción. Solo dijo que había traducido el Libro de Mormón por el don y el poder de Dios. Pero algunos de sus amigos escribieron el proceso lo mejor que pudieron. Dijeron que José utilizaba instrumentos que el Señor había preparado para ayudarlo. Uno de esos instrumentos era un par de piedras llamadas intérpretes, o Urim y Tumim. Otro instrumento era una sola piedra llamada piedra vidente, como ya mencionamos anteriormente. Cuando José miraba estos instrumentos con fe, el Señor le daba la capacidad para ver las palabras del libro traducidas al inglés. Cuando José utilizaba la piedra vidente, las palabras se iluminaban, así que la colocaba en un sombrero como este para tapar la luz del exterior y miraba dentro. Si alguna vez ustedes han tratado de leer palabras iluminadas en una pantalla, probablemente puedan entender por qué José tenía que tapar la luz al leer las palabras del Libro de Mormón. Dado a que utilizó el Urim y Tumim y la piedra vidente, no tenía que mirarlas para traducirlas. Podía mantenerlas cubiertas. Leía las palabras en inglés a su escribiente y esa persona las escribía. Esta fue una de las muchas maneras que el Señor obró por medio de cosas pequeñas y sencillas para llevar a cabo grandes cosas al restaurar su evangelio sobre la tierra. Emma fue la escribiente principal de José durante más de un mes. Luego Martin actuó como escribiente principal entre abril y mediados de junio, pues Emma se preparaba a dar luz al primer hijo de la pareja. Martin era un fiel amigo de José y Emma y creía que el Libro de Mormón contenía la palabra de Dios. Su esposa Lucy no estaba de acuerdo con su participación en esa obra, pero Martin estaba convencido de que Lucy cambiaría de opinión si leía las palabras del libro. Así que Martin quiso llevarse el manuscrito a su casa en Palmyra, Nueva York por un tiempo. Solicitó que José le pidiera permiso al Señor para hacerlo. José oró y le pidió a Dios que lo guiara. La respuesta de Dios fue clara. Martin no debía llevarse el manuscrito. Sin embargo, Martin siguió suplicando para recibir permiso, así que José volvió a preguntar y recibió la misma respuesta. Una vez más, Martin presionó a José, y éste le preguntó a Dios por tercera vez. En esa ocasión, el Señor permitió que Martin se llevara el manuscrito, con la condición de que prometiera mostrárselo solo a determinados miembros de su familia. Martin se marchó con el manuscrito el 14 de junio de 1828. Al día siguiente, Emma se puso de parto. Las mujeres del vecindario se apresuraron a venir aquí para ayudar a Emma y a José a dar la bienvenida a su primer hijo a su hogar. Pero poco después de que su hijo respiró por primera vez, también lo hizo por última vez. Estaba débil y enfermo y murió menos de una hora después de nacer. José y Emma colocaron su cuerpecito en una tumba muy cercana. Obviamente estaban desconsolados. La salud de Emma también se vio amenazada. Por un tiempo José se preguntó si sobreviviría.
Él atendió las necesidades de Emma y rara vez se apartó de su lado. Después de 2 semanas, la salud de Emma mejoró un poco y comenzó a preocuparse por el manuscrito que Martin se había llevado. Convenció a que José visitara a sus padres en Nueva York y buscara a Martin Harris. Ella se quedaría en casa, cuidada por su madre. No tenemos tiempo de compartir todos los detalles de esta historia. Solo les diremos que Martin perdió el manuscrito. Esas páginas cayeron en manos de personas que querían destruir la obra. José sintió una gran angustia al darse cuenta que había desobedecido la voluntad del Señor, y por un tiempo el Señor le retiró el don de traducción a José. Durante ese tiempo aquí en Harmony, el Señor reprendió a José, pero también le reveló verdades que le dieron fuerza para continuar. José aprendió acerca de la íntima misericordia del Señor y también de su poder infinito para llevar a cabo su obra. Y en el otoño de 1828, el Señor permitió que José continuara con la traducción. Emma, su hermano Reuben y Samuel, el hermano de José, sirvieron como escribientes cuando no estaban ocupados con sus tareas domésticas. El trabajo de traducción era esporádico y lento, pero eso cambió a la llegada de Oliver Cowdery en abril de 1829. Oliver conoció la familia de José y se había sentido inspirado a venir aquí para ayudar con la traducción. José y Emma dieron la bienvenida a Oliver de inmediato. Con Oliver como el escribiente todo el tiempo, la traducción avanzó rápidamente. Oliver y José pasaron muchas horas seguidas aquí, con Emma realizando sus tareas cotidianas, a menudo en el mismo cuarto. Aquí en este lugar, José, Emma, Oliver y otras personas fueron los primeros en más de 1400 años en leer y escuchar las palabras de los profetas del Libro de Mormón. Aproximadamente 70% se tradujo aquí. Me gusta imaginar lo que sintieron en esta sala cuando leyeron estas palabras por primera vez. Mi siervo eres tú, y hago convenio contigo de que tendrás la vida eterna, y me servirás y me saldrás en mi nombre y reunirás mis ovejas. O estas palabras: He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Y he aquí, soy la luz y la vida del mundo. Como pueden ver, este fue un lugar donde José y Emma experimentaron felicidad y dolor, un lugar donde soportaron pruebas y aumentaron su fe. Este fue un lugar donde trabajaron juntos como discípulos de Jesucristo. De hecho, mientras vivían aquí, José recibió una revelación dirigida especialmente a Emma, que actualmente se encuentra registrada en Doctrina y Convenios, sección 25. El Señor le dijo a Emma que era su hija y una dama elegida. Le dijo que la había llamado para que participara en su obra, tanto en su hogar como en la iglesia. Nos gustaría contarles una experiencia que José y Oliver tuvieron en esta casa. Esa experiencia tuvo un impacto eterno en ellos, en Emma y con el tiempo en las personas de todo el mundo. José había terminado de traducir el relato que habla del Salvador resucitado, ministrando a su pueblo en la antigua América. Habían aprendido que el Salvador enseñó acerca de la importancia del bautismo efectuado por la debida autoridad. Mientras José y Oliver meditaban sobre lo que habían aprendido, sintieron el deseo de bautizarse. Y así, el 15 de mayo de 1829, decidieron orar para pedir guía. Para hacerlo, salieron de esta casa. Se dirigieron a un lugar donde pudieran estar solos, lejos de otras personas, de los granjeros en sus campos y de los barqueros del río. En el bosque, donde la joven Emma había orado y donde José escondió las planchas, invocaron al Señor. Mientras oraban, descendió un mensajero del cielo, en una nube de luz. El mensajero se presentó como Juan el Bautista, el mismo que bautizó a Jesucristo. Juan el Bautista, ahora un ser resucitado, se refirió a ellos como sus consiervos. Les puso las manos sobre la cabeza y les confirió el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio de arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados.
El sacerdocio arónico, con la autoridad para bautizar, había sido restaurado sobre la tierra. Nos encanta caminar por el bosque donde Juan el Bautista restauró el sacerdocio arónico y nos gustaría compartirlo con ustedes. Al hacerlo, guardaremos silencio. Les pedimos que hagan lo mismo al visitar este lugar y recordar las cosas que sucedieron aquí. Con la restauración del sacerdocio arónico, José y Oliver pudieron recibir la bendición que habían pedido previamente ese mismo día. Pudieron ser bautizados. Y no solo eso, pudieron bautizarse el uno al otro. Juan indicó que José debía bautizar a Oliver y que luego Oliver debía bautizar a José. Siguiendo las instrucciones de Juan, los dos amigos caminaron hasta el río Susquehanna, a poca distancia de la casa de Emma y José. Probablemente lo hicieron más tarde, después de que los barqueros del río terminaran sus labores. Caminemos juntos otra vez. Vamos al río. José y Oliver entraron al agua, y José bautizó a Oliver. Luego Oliver bautizó a José. Después de ser bautizados, se ordenaron el uno al otro al sacerdocio arónico, de nuevo siguiendo las instrucciones de Juan el Bautista. Y de inmediato sintieron grandes y gloriosas bendiciones del Padre Celestial. José profetizó concerniente al desarrollo de la iglesia. Fueron llenos del Espíritu Santo y se regocijaron en el Dios de su salvación. Juan el Bautista les había explicado que el sacerdocio arónico no incluía la autoridad para conferir el don del Espíritu Santo. Los apóstoles Pedro, Santiago y Juan conferirían esa autoridad a José y a Oliver. Esto ocurrió más tarde en el yermo despoblado a cierta distancia de aquí. Con el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Melquisedec, José y Oliver podrían compartir las bendiciones que habían recibido. Podrían bautizar a otras personas y conferir el don del Espíritu Santo. Podrían ordenar a otros hombres al sacerdocio. Los hombres, las mujeres y los niños de todo el mundo podrían acercarse más a Dios por medio de las ordenanzas y las bendiciones del sacerdocio y por medio del convenio eterno de Dios. Estas bendiciones continúan en todo el mundo hoy en día en la vida de las personas y las familias de la iglesia, tal como profetizó José. Me encanta este lugar porque me recuerda el primer convenio que yo hice para poder regresar con mi Padre Celestial y mi Salvador. Gracias por acompañarnos hoy en estos lugares santos que verdaderamente testifican de Jesucristo y de la restauración de su Evangelio. Esta es la conclusión del recorrido. Si desean ustedes aprender más sobre la restauración del sacerdocio y también sobre la traducción del libro de Mormón con el Urim y Tumim, les invito a ver estos dos podcasts que puse aquí en la pantalla. Ven las imágenes ahí. Esos dos podcasts realicé en el canal de mis amigos que se llama La Hoja del Olivo. Así nuevamente se ven las imágenes de esos videos en su canal. Además, para facilitarles la vida, pondré las imágenes en las cuales podrán hacer ustedes clic al final de este video para que puedan ver los podcasts.
Para ser sincero, como pueden ver, cada uno dura más o menos 2 horas, pero en verdad valen la pena ver si desean ustedes aprender bastante sobre estos temas. Mis queridos hermanos, pensando en lo que se ha compartido en este video del día de hoy, ¿qué piensan sobre este recorrido de la casa de Isaac Hale, la casa también de José Smith y Emma Smith en Harmony, Pensilvania, y también el lugar que se encuentra cerca de la casa de ellos en el condado de Susquehanna? ¿Qué significa para ustedes el hecho que el sacerdocio haya sido restaurado en estos últimos días? ¿Qué información fue nueva para ustedes? Dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo y favor de compartir este video con los demás para que más personas puedan disfrutar de este recorrido virtual de la casa de los Hale, de José y Emma Smith y el relato de la restauración del sacerdocio y también algo de la traducción del libro de Mormón que se llevó a cabo ahí en Harmony, Pensilvania. Inviten a sus familiares y sus amigos que puedan venir al canal y a suscribirse para disfrutar del contenido que les comparto con mucho gusto. Y espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender algo más sobre las hermosas verdades del Evangelio de Jesucristo. Nos veremos para la próxima aquí en la Arboleda Sagrada. Un abrazo muy fuerte para ustedes, mis queridos hermanos, y que tengan un excelente día el día de hoy. Nos vemos. Cuídense. Chao.